Capítulo 311, el portal que no era. A la mañana siguiente. Rayen estaba a punto de estirarse perezosamente cuando de repente sintió algo extraño, congelado en su lugar. Mirando a su alrededor, se frotó la frente con un suspiro, sintiéndose un poco avergonzado. Parecía. La noche anterior había sucedido algo bastante extraordinario. Pensándolo bien, podría considerarse un logro único en la vida. Y Rayen no era del tipo que consigue un buen trato y luego finge lo contrario. A juzgar por la hora, todos deberían llegar pronto. Despertó a Ganyu y les dijo a las chicas que se lavaran para poder prepararse para dirigirse al bosque crepuscular. Ganyu obedientemente salió a lavarse. Pero Utao se dio la vuelta, se sentó con una sonrisa descarada y lo miró directamente. ¿Entonces? ¿Algún cambio? Rayen se rió entre dientes y se pellizcó la nariz en broma. ¿Qué crees que es esto? ¿Curar un resfriado? Tomará tiempo. Che. Utao hizo un puchero y parpadeó significativamente. ¿Quieres descansar un poco? Pasaré. Todos vendrán pronto. Rayen puso los ojos en blanco. Pero Utao no se rendiría tan fácilmente. Rayen, eres el que más malcría a este maestro del salón. Bien. A veces, lavarse no era tan urgente, ¿verdad? Eran casi las 8:30 cuando Rayen y Utao finalmente salieron. Como de costumbre, despertó a Clay y Naida para desayunar, tranquilos, cálidos, como una verdadera familia. Justo cuando terminaron de comer, llegaron Zhongli y los demás. Sin desperdiciar palabras, Rayen abrió el doble portal. Lo recordaba claramente, anoche, Tartaglia había estado en el mundo de los MC todo el tiempo, experimentando con la estafa definitiva para principiantes, un portal del cielo. Si no se apresuraban a ver qué tan destrozada estaba Tartaglia y a comprobar las fotos que Diluc había tomado, se estarían perdiendo una gran oportunidad. Con una sonrisa que llegó a los 873 rincones de su corazón, Rayen lideró al grupo. En el momento en que apareció, fue golpeado por una intensa ola de resentimiento, como nunca antes, casi como si se encontrara cara a cara. Cara con la propia Sadako. Al girar la cabeza, vio a Tartaglia, con círculos oscuros bajo los ojos, desplomado en el suelo y mirándolo sin comprender. A su lado se encontraba lo que era casi un marco de bloques de diamante de 9×9, con algunos charcos aún visibles en el suelo. Diluc, de pie cerca. Todavía tenía su expresión tranquila, pero la sonrisa escondida en sus ojos era inconfundible. Al captar la mirada del grupo, Diluc levantó sutilmente la cámara que tenía en la mano, indicando que había grabado todo minuciosamente. Solo entonces Rayen se sintió tranquilo. Sonriendo, se acercó a Tartaglia y le dio una palmada en el hombro. Bien. Si no es nuestro gran cerebro. ¿Qué pasa? ¿Te has vuelto apático después de solo una noche? Tartaglia levantó la cabeza con una mirada hueca. Señor Rayen, hizo esto a propósito, ¿no? ¿Qué se supone que significa eso? No entiendo ni una palabra de lo que estás diciendo. Rayen extendió las manos inocentemente mientras miraba el marco del portal de diamantes frente a él. Tut, realmente fuiste grande con este. ¿No funcionó? Tartaglia no respondió, se limitó a mirar a Rayen con mirada resentida. Rayen puso cara seria y dijo: tal vez el problema esté en tu técnica. ¿Por qué no intentas hacer 100 sentadillas frente al portal? O tal vez correr 10 vueltas a su alrededor. Ya lo intenté. Tartaglia murmuró en voz baja. Puf. Venti no pudo evitar reírse, pero cuando Tartaglia miró, rápidamente obligó a su rostro a volver a tener una expresión tranquila. ¿Intentaste todo eso, eh? El tono de Rayen tenía un rastro de diversión. Le dio una palmada en el hombro a Tartaglia y suspiró. En cualquier caso, tu espíritu es verdaderamente encomiable. Entonces, el portal del cielo no existe en absoluto, ¿verdad? Tartaglia lo miró llena de amarga indignación. Rayen extendió las manos. No te mentí, el portal del cielo existe. Y sí, está hecho de diamante. El método de construcción es casi exactamente el mismo que el del portal abisal. Pero, antes de que Tartaglia pudiera continuar, añadió Rayen. Sin embargo, el portal del cielo requiere que se construya un mat del cielo. Tartaglia parecía completamente estupefacto, señalando el marco de diamantes detrás de él. Entonces, he estado aquí toda la noche, trabajando como un idiota, ¿para nada? ¿Qué quieres decir con, para nada? Rayen dijo con una cara perfectamente seria.
Usaste tu imaginación. Dedujiste de forma independiente cómo se podría construir un portal celestial. Ese tipo de ingenio es digno de admiración. La expresión de Tartaglia se volvió amarga. Entonces, ¿por qué no me lo dijiste anoche? 1. Si te lo dijera, ¿dónde estaría la diversión? ¿Qué? Ryan tosió en su mano y volvió a decir. Quiero decir, tú fuiste quien mencionó el tema ayer. No te equivocaste, los diamantes pueden crear un portal celestial. Pero nunca me preguntaste si podríamos hacer uno ahora mismo, ¿verdad? El rostro de Tartaglia decayó y cerró la boca en un hosco silencio. Ryan le dio unas palmaditas en el hombro alegremente. Mira el lado positivo, al menos demuestra que has llegado a conocer este mundo muy bien. Si ya puedes pensar en construir un portal celestial basado en el portal infernal, es un gran paso adelante. Siguiendo el razonamiento de Ryan, Tartaglia pensó en ello y se dio cuenta de que tenía razón. Inmediatamente, su ánimo empezó a mejorar. Estaba a punto de decir algo cuando Ryan se volvió hacia Diluc. ¿Cuántas fotos tomaste? Diluc agitó la cámara que tenía en la mano. Mucho. La memoria de esta cosa está llena. Grabé todo, incluso cuando estaba realizando rituales alrededor del portal de diamantes. Ryan asintió con una sonrisa. Capítulo 312, llegando al bosque crepuscular. Perfecto. Luego, haz algunas copias adicionales de esas fotos. Todos seguían charlando abiertamente sobre el error cometido por Tartaglia la noche anterior, tirándolo directamente al abismo de la desesperación justo cuando su estado de ánimo apenas se había recuperado. Con un largo y silencioso suspiro, Tartaglia se retiró para enfurruñarse a solas. Después de unos minutos de charla ociosa, Ryan se estiró perezosamente y dijo: Eso es todo. Deberíamos dirigirnos al bosque crepuscular. Señora Pink, dejaremos la mansión y la villa en sus manos. Madame Pink se rió entre dientes y asintió. Vaya sin preocupaciones, aquí nos encargaremos de todo. Y también el Miguelit, añadió Ryan. Deberían emprender su propia exploración hoy. Cuando tengas tiempo, dirígete a la base número 1 para comprobar cómo están. El bosque crepuscular no tiene un sentido real del tiempo, quién sabe cuándo volveremos. De todos modos, cuento contigo. Madame Pink agitó una mano ligeramente. No es ningún problema. Estoy acostumbrado a este tipo de vida y, además, tengo a Tonke y Jixiao conmigo. Son ustedes los que deben tener cuidado. Ryan asintió y luego se volvió hacia los demás. Prepárate, conjunto completo de armadura de diamantes encantada, muchas armas de fuego, pociones de alquimia y al menos una espada de diamantes encantada para el combate cuerpo a cuerpo. Trae también algunos bloques de hierro y materiales similares. Quizás podamos usarlos adentro para fabricar armas especiales. Al escuchar esto, las expresiones de todos se volvieron serias cuando comenzaron a revisar sus mochilas. Kamisato Ayaka y Beidou parecían un poco incómodos, no habían estado aquí el tiempo suficiente para tener un equipo como ese. Lo mejor que tenían era la armadura de diamantes encantada que les habían dado ayer para la batalla de Wise Storm. Afortunadamente, Ryan se dio cuenta. Se acercó, les hizo un gesto para que lo siguieran y sonrió. Ven conmigo, te conseguiré algunas armas. Ayaka frunció los labios. ¿Está realmente bien, señor Ryan? Estos suministros son de todos. Yo no he aportado nada. Solo tómalos prestados mientras estás en este mundo. Ryan lo rechazó. No son tan raros, y no voy a dejar que entres desarmado al bosque crepuscular, ¿verdad? Al escuchar eso, Ayaka dejó de discutir y bajó la voz. Gracias, te lo pagaré algún día. Pronto. Estaba completamente equipada, una armadura de diamantes encantada estándar, una espada de diamantes encantada, algunas pociones de alquimia y una ametralladora colgada a su costado, completamente armada. Todos se reagruparon frente al portal del bosque crepuscular. En comparación con el aspecto casual de ayer, hoy estaban armados hasta los dientes. Armas de fuego negras y pesadas colgaban de sus cuerpos. Desde la distancia, parecían una unidad formidable y deslumbrante. Qué lástima que el dragón Ende no pueda entrar al bosque crepuscular, dijo Kekin con pesar. Si pudiéramos montarlo en el aire, estaríamos mucho más seguros. Ryan se rió entre dientes. Siempre podríamos hacer un portal más grande, o simplemente traer un huevo de Ende Dragon y incubarlo dentro. No es un problema. De todos modos, esta vez solo estamos haciendo una exploración preliminar, no nos aventuraremos demasiado.
No pierdas más el tiempo. ¿Todos listos? A sus palabras, el grupo respondió con voces ansiosas. Rayen cargó su arma, sosteniendo el bastón vampírico en su mano izquierda. Yo iré primero, quédate detrás de mí. Con eso, saltó hacia adelante, desapareciendo instantáneamente de la vista. Los demás intercambiaron una rápida mirada y luego saltaron tras él. Madame Ping, con las manos entrelazadas a la espalda, sonrió mientras conducía a Kla, Naida y Paimon de regreso a la casa. Jixiao y Tonke, todavía curiosos por este extraño mundo, comenzaron a explorar los terrenos de la mansión, aunque sabiendo lo peligroso que podía ser este mundo, no tenían intención de vagar demasiado. Dentro del bosque crepuscular. Primero, apareció una figura solitaria entre los árboles oscuros y sombríos. Una a una, más figuras vestidas con relucientes armaduras de diamantes emergieron alrededor de Rayen. La luz que brillaba en sus armaduras era tan brillante que parecía que podía iluminar todo el bosque. Ganyu se puso al lado de Rayen y sus ojos escanearon los alrededores con precaución. A decir verdad, en comparación con el Néter o Helen, el entorno del bosque crepuscular era mucho más agradable. Los rodeaban árboles imponentes y desconocidos, arriba. Las estrellas brillaban en el cielo y las suaves nubes flotaban perezosamente. Parecía casi exactamente como la noche en el Overworld. Pero es innegable que habían atravesado un portal. Simplemente demostró que cuanto más peligroso era un lugar, peor no tenía por qué ser necesariamente el medio ambiente. Y aún así, nadie aquí jamás llamaría al bosque crepuscular un lugar agradable. Sus peligros acechaban por todas partes. Rayen, ¿esto es? Ganyu estaba a punto de preguntar en qué parte del bosque estaban cuando sus ojos de repente se abrieron con asombro. ¡Tan hermoso!, exclamó, su voz llena de deleite. En la penumbra, la oscura masa de árboles que había delante de repente cobró vida, innumerables pequeños puntos de luz se elevaron en el aire, como si las estrellas hubieran descendido a la tierra. Más adelante se extendía un sendero estrecho y sinuoso, bordeado de frascos llenos de luciérnagas que brillaban suavemente. La vista pintó este bosque interminable con una belleza mágica, parecida a la de un cuento de hadas. Capítulo 313. Un paisaje onírico inesperado. La escena ante ellos fue suficiente para hacer que no solo las chicas como Ganyu se sintieran encantadas. Incluso Tartaglia, un hombre que había vivido toda su vida para la batalla, no pudo evitar maravillarse ante su belleza. Al contemplar el bosque crepuscular que tenía delante, se sintió como si el cuerpo y el alma estuvieran siendo limpiados. Tranquilo, pacífico, sereno. El camino estaba salpicado de vibrantes flores silvestres y se podían ver hongos de todas las formas y tamaños por todas partes. Todo el bosque estaba bañado por un suave y apacible resplandor. Y, sin embargo, el cuerpo de Zhongli permaneció tenso. Años de experiencia en combate le dijeron que cuanto más tranquilo era un lugar, más peligroso tendía a ser. Pero Rayen de repente se relajó, dando una pequeña risa y agitando su mano. Relájate, no hay necesidad de estar nervioso. Esta parte del bosque es un área segura y pacífica, una de las pocas zonas seguras en el bosque crepuscular. Ante esas palabras, el grupo colectivamente dejó escapar un suspiro de alivio. Miraron las luciérnagas que flotaban perezosamente en el aire. Su brillo se esparció entre las flores en la oscuridad. Ganyu se apoyó silenciosamente en el hombro de Rayen. ¡Qué lugar tan hermoso! Se siente perfecto para una cita. Rayen pellizcó ligeramente uno de sus cuernos y habló suavemente. Si Ganyu quiere, podemos volver aquí solo para una cita en algún momento. Claramente encantada, Ganyu cerró los ojos y lo acarició ligeramente. Si hubiera sabido que aquí era así, deberíamos haber traído a Naida y a los demás. Les encantaría este bosque. A un lado, Ningguang se rió suavemente, su tono relajado. Realmente es como una tranquila noche de verano. Es difícil de creer que en el bosque crepuscular, una dimensión más peligrosa incluso que el inframundo o el fin, exista un lugar tan hermoso. Hablando de eso, Rayen, ¿hay algo que necesites que hagamos aquí? ¿Un lugar así de encantador? Creo que es mejor si lo dejamos como está, para que todos puedan venir a disfrutarlo en el futuro. Rayen asintió levemente y habló en voz baja. Este es el bosque de las luciérnagas. Debajo de los árboles que se elevan hasta el cielo, sobre los postes de la cerca, el brillo de las luciérnagas muestra el camino. Una tenue luz parpadeó en la mano de Rayen y apareció un libro extraño.
Era una guía general del bosque crepuscular que se había agregado automáticamente a su inventario en el momento en que llegó. Al igual que en muchas modificaciones de juegos, obtenías un libro que explicaba el nuevo mundo en detalle cuando se desbloqueaba por primera vez. ¿Qué es eso? Lisa, siempre sensible a los libros. Inmediatamente se interesó y se inclinó para examinarlo con curiosidad. Pero la escritura en la parte superior de las páginas no le resultaba familiar. ¿Es este el guión de tu mundo original? Ryan asintió, con una mirada nostálgica en sus ojos mientras pasaba suavemente los dedos por la página. Así es, no lo he visto en mucho tiempo. Bosque crepuscular, descripción general. Al abrir la primera página, la imagen del bosque de luciérnagas llenó su visión. Ryan leyó las palabras en voz alta. Bosque de luciérnagas, nivel de peligro, muy bajo, valor de recurso, bajo, valor de exploración, bajo. Atrapar luciérnagas en frascos y colocarlas en el entorno natural, parece haber sido una tradición de una antigua civilización en este mundo. Ahora, aunque esa civilización ha desaparecido, el bosque de las luciérnagas aún permanece, trayendo bendiciones y una esperanza débil y persistente. Dicho esto, Ryan cerró suavemente el libro y sonrió. Realmente no hay nada de qué preocuparse aquí. Los únicos monstruos son los murciélagos, y mueren con el más mínimo contacto. Honestamente, este lugar es perfecto para acampar. Pero como acabamos de llegar, no hay necesidad de instalarnos aquí de inmediato. Todos asintieron, aunque la mente de Zhongli se detuvo en otra cosa. Murmuró pensativamente. Entonces, ¿el bosque crepuscular alguna vez tuvo una civilización? Sin embargo, ahora, esa antigua civilización ha sido destruida. En el pasado, Ryan habría descartado esos pensamientos. Después de todo, era solo una modificación del juego. Pero ahora que era realidad, la existencia de una civilización antigua aquí parecía completamente posible. Aún así, no tuvo mucho que ver con ellos. Si fue destruido o no, no es algo de lo que debamos preocuparnos. Ryan se encogió de hombros y caminó hacia uno de los frascos de luciérnagas. Sacando un pico, lo derribó y lo guardó en su mochila. Al ver las miradas de desconcierto de los demás, sonrió. ¿Por qué me miras? ¿No crees que son unas decoraciones estupendas? Un frasco de luciérnagas. Podemos recuperarlo y hacer una luz de noche para Clay y Naida. ¿No sería hermoso? Además, las luciérnagas que hay dentro nunca mueren. Seguirán brillando para siempre, como una antorcha. ¿No quieres traer algunos para tus propias habitaciones? Tartaglia frunció el labio. Solo a las chicas les gustaría algo así. Pero incluso antes de terminar de hablar, rompió con decisión una de sus propias lámparas de luciérnaga. A Teucer definitivamente le encantaría esto. El grupo rápidamente se puso a trabajar y, en poco tiempo, habían recogido una buena cantidad de frascos brillantes. Afortunadamente, el bosque estaba lleno de ellos. Por lo que no había necesidad de preocuparse por dañar el medio ambiente. A decir verdad, el lugar era tan hermoso que nadie tuvo el valor de dañarlo. Querían mantenerlo intacto como un lugar para visitar y relajarse en el futuro. Después de un rato, Ryan dijo en voz baja. Salgamos. Recuerda nuestra ruta, coloca muchas antorchas o deja marcas en el camino. Jan caminó a su lado. Todavía en el bosque de las luciérnagas y sin peligro a la vista, estaba menos en guardia que de costumbre. Ella preguntó con curiosidad. Ryan, ¿tenemos algún plan después de esto? Ryan asintió. Necesitaremos encontrar cuervos y vallas antorcha. Necesitaremos plumas de cuervo y vallas antorcha para crear un núcleo de mapa mágico. El mapa mágico es esencial para explorar el bosque crepuscular. Pero por ahora, salgamos de aquí y echemos un vistazo a los alrededores antes de preocuparnos por el resto. En el camino, el grupo no encontró ninguna amenaza real, tal vez porque el bosque de luciérnagas era realmente la zona más segura. Aparte del murciélago ocasional, que fue despachado casualmente con un solo disparo, no había criaturas que mostraran hostilidad alguna. Capítulo 314. De la excursión de primavera al verdadero combate. Al principio, habían pensado que el bosque crepuscular estaría lleno de peligros a cada paso. En cambio, ahora parecía más bien una agradable salida de primavera, lo que dejó al grupo un poco melancólico. Charlaron ociosamente mientras caminaban, sin saber cuánto tiempo había pasado. Eventualmente, las lámparas de luciérnaga que los rodeaban se apagaron y los alrededores volvieron a su oscuridad original. El bosque crepuscular, después de todo, no tenía día. No muy lejos,
finalmente vieron su primer monstruo. Desafortunadamente, no era más que un zombi completamente común y corriente. Justo cuando alguien estaba a punto de rematarlo de un solo disparo, Tartaglia, que había estado ansioso por actuar, se lanzó hacia adelante. Con su espada de diamante destellando, golpeó al zombi en una ráfaga de golpes, derribándolo en unos momentos. Pero en silencio, 3 zombis más aparecieron cerca. Al ver esto, Venti sonrió y levantó su rifle de francotirador. ¿Necesitas una mano? En absoluto. Tartaglia estiró sus miembros, finalmente sintiendo que su sangre comenzaba a bombear. Me he estado conteniendo desde que llegamos. No voy a dejar pasar esta oportunidad. Envainó la espada de diamantes, su poder era demasiado grande, un zombi no podría sobrevivir ni siquiera a 2 golpes de él. En cambio, sacó la espada de madera más débil que tenía y cargó directamente contra el grupo de zombis. A decir verdad, si tuviera que compararlos, Tartaglia pensó que estos zombis tenían aproximadamente el mismo nivel que los Ilichurls de Teyvat. Y a menos que hubiera miles de ellos, los Ilichurls no representaban ninguna amenaza para él, ni siquiera un Stoney de Lavachurl podría dañarlo en una pelea 1 a 1. Pero los zombis del mundo de Minecraft eran diferentes. Incluso alguien como Zombi sufriría daño si lo golpearan descuidadamente. Solo eso los convertía en oponentes dignos, y oponentes dignos eran algo que Tartaglia había estado buscando durante mucho tiempo. Con un corte, envió a un zombi a volar. Esquivó por poco el agarre de otro por detrás, giró con el impulso y cortó a un segundo. Sí, eso es. Realmente pueden recibir un golpe, él se rió. De la oscuridad surgieron 2 o 3 zombis más, junto con un arquero esqueleto. Los demás finalmente entendieron, no era que el bosque crepuscular fuera seguro, era solo que el bosque de luciérnagas había sido demasiado seguro. Ahora, Tartaglia estaba rodeada por 6 zombis y un esqueleto. Parecía peligroso. Venti volvió a gritar. ¿Ahora necesitas ayuda? No, no, no. Los ojos de Tartaglia brillaron de emoción. Esta es la verdadera pelea que hará bombear la sangre. Vamos. ¿Más? La apuesta entre la vida y la muerte es la búsqueda de toda la vida de un guerrero. Lo dijo con absoluta convicción, pero al resto del grupo. Simplemente sonaba como una charla exagerada de un adicto a las batallas. Aún así, como no había prisa, simplemente se sentaron cerca y observaron a Tartaglia realizar su actuación. Por eso, comentó alguien encogiéndose de hombros, a veces es realmente útil tener cerca a un maníaco de batalla. Rayen se rió entre dientes y señaló a Tartaglia. ¿Ves? Con él cerca. A menos que tengamos que luchar absolutamente, el resto de nosotros ni siquiera necesitamos mover un dedo. El grupo intercambió sonrisas de complicidad. No muy lejos, Tartaglia se encontraba en una situación un poco complicada. Claro, su fuerza era innegable y su experiencia de combate abundante. Pero había demasiados zombis por ahí. Los zombis no se molestaban en usar tácticas inteligentes, confiaban en la fuerza bruta, pululando como una turba para derribar incluso al luchador más hábil. Y de vez en cuando, el arquero esquelético enviaba una flecha silbando en su dirección. Incluso con una armadura de diamantes encantada, ser rodeado y golpeado no era algo que uno pudiera ignorar para siempre. En primer lugar, Tartaglia no estaba completamente adaptado a la forma en que atacaban estos monstruos y ocasionalmente recibía un golpe del movimiento de un zombi. Pero cuanto más herido estaba, más eufórico se sentía. En Teyvat, solo un puñado de oponentes de primer nivel podían brindarle este tipo de emoción difícil de manejar. Aquí, incluso los zombis más comunes podrían oponer tal resistencia. Si pudiera entrenar aquí durante el tiempo suficiente, el crecimiento de su fuerza sería inimaginable. Nunca había temido la batalla, en todo caso, su único temor era no tener suficiente. Lo que realmente le preocupaba era la falta de enemigos fuertes contra los que perfeccionar sus habilidades. Mientras la turba de zombis lo atacaba, Tartaglia ya se estaba adaptando, aprendiendo rápidamente sus patrones de ataque y refinando su propio estilo. Al poco tiempo, sus movimientos se volvieron visiblemente más estables. Ya no cargó a ciegas, en cambio, su conciencia se expandió, bloqueando ataques desde todas direcciones y leyendo el campo de batalla. Hizo que los demás reconocieran en silencio cuán alto era realmente su talento de combate. Al ver la mejora de Tartaglia en tan poco tiempo, Diluc se sintió un poco en conflicto. A decir verdad, había llegado a este mundo mucho antes que Tartaglia, pero nunca había luchado aquí en serio. O estaba eliminando enemigos a distancia con armas de fuego.
O unirte al grupo para derrotar a Wyses y Ende Dragons en un asalto total. Un hombre solo contra una horda de monstruos, y sin nada más que una espada de madera, era algo que nunca había intentado. Ahora, al ver a Tartaglia aprender genuinamente luchando contra zombies, Diluc no pudo evitar preguntarse: ¿debería intentar hacer lo mismo? Capítulo 315, El carnero de búsqueda. Con un último tiro en reversa, Tartaglia derribó al arquero esquelético. Finalmente, todos los monstruos se desmoronaron en materiales esparcidos por el suelo. Estaba empapado en una cómoda capa de sudor y sonreía de alegría. Este mundo es asombroso. En Teyvat, batallas como esta no son algo que se vea todos los días. Diluc soltó un resoplido desdeñoso. Eran solo unos pocos zombies. Los zombies también son fuertes, respondió Tartaglia encogiéndose de hombros. Por un lado, mi poder elemental está fuertemente suprimido aquí, por lo que solo puedo confiar en la habilidad pura con armas. Y los propios zombies son físicamente fuertes, si uno me golpea, duele. Eso significa que cuando estoy rodeado, tengo que asegurarme de que nunca me toquen ni una sola vez. Además, con esos arqueros esqueléticos disparando desde la distancia. Honestamente, es una excelente manera de entrenar la adaptabilidad y la conciencia situacional. Luego se volvió hacia Diluc con una mirada seria. Lo digo en serio, realmente te recomiendo que intentes luchar contra una horda de zombies. Son geniales para recibir una paliza. Rayen y los demás se limitaron a sonreír sin hacer comentarios. Después de todo, Zhongli y los inmortales tenían una experiencia de batalla tan absurdamente rica que no tenían nada que aprender aquí. Xiao, una vez que se acostumbró a este mundo, había tomado un tridente no encantado y derribado a más de una docena de zombies, sin dejar que ninguno le pusiera un dedo encima. No necesitaban refinar la técnica, y, honestamente, muy pocos zombies ni siquiera serían suficientes para ese tipo de entrenamiento. En cuanto a Ganyu y Yutao, simplemente no estaban tan interesados en el combate. Y Rayen, bueno, a decir verdad, hasta el día de hoy no conocía ninguna arte marcial formal ni manejo de espada. Con una espada larga encantada, todo lo que realmente hizo fue barrer y cortar. Cuando tu fuerza bruta alcanzó un extremo, la técnica sofisticada dejó de importar. Solo alguien como Tartaglia, que amaba el combate hasta la médula, se perjudicaría intencionalmente. Lanzarse a peleas desesperadas y utilizarlas para perfeccionar sus habilidades. Con los tótems de la inmortalidad y el sistema de saturación en juego, realmente vio este mundo como un campo de entrenamiento para el dominio del combate. El resto del grupo, sin embargo, ya no prestaba mucha atención a la pelea de Tartaglia. Los árboles circundantes ya no eran los imponentes árboles del dosel, sino robles más parecidos a los del supramundo. Habían llegado a un claro y, curiosamente, no muy lejos parecía haber una frontera claramente definida. Por un lado, el suelo era de un color amarillo oscuro, casi como arena de un color más intenso, pero los árboles que crecían allí seguían siendo frondosos. Al otro lado, más árboles de gran dosel, con débiles puntos de luz brillando dentro del bosque, dándole una belleza serena. Y la propia luz del bosque parecía estar cambiando sutilmente. Tenía la sensación de el cielo por un lado, el infierno por el otro. Lisa murmuró pensativamente. Parece que, dos regiones diferentes. Luego miró a Rayen, quien, efectivamente, ya había sacado el libro de antes. Al ver su movimiento, los demás también miraron. Después de pensarlo un momento, Rayen asintió. Bosque encantado, las venas de la magia fluyen aquí, y en las profundidades del arco iris se esconde un rompecabezas. Nivel de peligro, muy bajo. Valor del recurso, bajo. Valor de exploración, medio. Especialidades, árboles de dosel, robles arcoíris. En lo profundo de este bosque vive una hermosa criatura, cuyo cuerpo brilla con misteriosas runas. Quizás, si lo encuentras, puedas obtener algún tipo de tesoro. Al escuchar esto, Lisa murmuró suavemente. Entonces el lado izquierdo es el bosque encantado. ¿Con robles arcoíris y algún tipo de criatura misteriosa? ¿Qué es exactamente un roble arcoíris? Rayen hizo una pausa por un momento antes de explicar. Un roble arcoíris es en realidad lo que se llama un árbol de conversión. Cuando plantas uno en este mundo, transforma el bioma dentro de un radio de 15 metros en el bioma del bosque encantado. En otras palabras, es un árbol que asimila su entorno. Por supuesto, también es bastante hermoso. Rainbow Ux arrojó muchas runas brillantes.
Ningguang asintió levemente y habló en voz baja. Entonces, en teoría, plantar uno en Teyvat transformaría el área circundante en un bosque encantado. En teoría, sí. Rayen asintió. Pero el rango exacto de influencia no está claro. ¿Podría ser incluso mayor? ¿Por qué? ¿Tienes una idea? Ningguang sonrió levemente, pensando en voz alta. El bosque encantado tiene Canepitri y esa extraña criatura. Dado que esta zona se describe como de nivel de peligro muy bajo, probablemente no tenga zombies, esqueletos u otros monstruos similares. Si ese es el caso, los beneficios superan los riesgos para nosotros. Canepitri Good parece un material de buena calidad. Si plantamos un roble arcoíris en Teyvat, allí podríamos recolectar directamente grandes cantidades de los recursos especializados de este mundo. Rayen no esperaba que Ningguang pensara en usar el roble arcoíris de esta manera. Le gustó bastante la idea, pero sigo pensando que simplemente plantar árboles y acelerarlos con harina de huesos es más sencillo y más eficiente. Él se encogió de hombros. El roble arcoíris no es tan importante, pero podemos llevarnos uno para que Albedo lo estudie. En el peor de los casos, podemos usarlo como árbol decorativo. Cuelga un columpio para Naida y Kla, sería una experiencia agradable. Los demás no pudieron evitar sonreír y negar con la cabeza. Deje que Rayen tome algo envuelto en misterio y sugiera usarlo como decoración de jardín. ¿Qué pasa con esa misteriosa criatura? Preguntó Ganyu con curiosidad. Es un Quest Ram. Respondió Rayen después de pensar por un momento. ¿Misión Ram? Todos lo miraron desconcertados. Él asintió. El Quest Ram es una de las criaturas nativas especiales de este mundo. Pero si lo matas, no dejará caer nada, ni siquiera lana. Esta era la primera vez que alguien había oído hablar de una criatura tan extraña. Entonces, ¿cuál es el punto? Su libro dedicó muchas palabras a describirlo, dijo Utao, aferrándose a su brazo con los ojos muy abiertos y expectantes. Rayen le pellizcó la mejilla. El Quest Ram no suelta ningún objeto, es cierto. Pero no está hecho para matarlo, lo que te da es mucho mejor que el cordero. Capítulo 316, El patio Naga. Si tienes lana en la mano, el Quest Ram te seguirá. Dale un trozo de lana de cualquier color y crecerá más, liberando partículas del mismo color que la lana. Cuando el Quest Ram recoge los 16 colores de lana, te dará uno de cada uno de los siguientes: Quest Ram Loot, un bloque de hierro, un bloque de oro, un bloque de lapislázuli, un bloque de diamantes, un bloque de esmeralda. Y, el cuerno Crumble. Ante esas palabras, todos inmediatamente se animaron. Incluso dejando de lado el propio Quest Ram, una criatura caprichosa que parece un cuento de hadas. ¿El cuerno desmoronado? Todos recordaron que este era uno de los objetos misteriosos del mundo, capaz de transformar recursos sin destruirlos. Sonó un poco decepcionante, pero en realidad, fue bastante útil para localizar minerales. Su mayor efecto fue la desintegración. Si se pudieran estudiar plenamente sus capacidades, sería un poderoso medio de destrucción interna. El cuerno desmoronado. Lisa lo anotó en su cuaderno. Entonces, a continuación, nos dirigimos al bosque encantado para encontrar el Quest Ram. Rayen se rió entre dientes y bromeó. ¿Cuál es la prisa? Ni siquiera has oído cuál es la otra área todavía. Lisa le sonrió con complicidad. Tienes que entender, algo con tanta magia de cuento de hadas es irresistible para una bruja como yo. Y al pequeño Kla probablemente le encantaría ver un Quest Ram, ¿no? Rayen se quedó helado por un momento, luego su expresión se suavizó. Eso puede ser cierto, pero esta vez no trajimos lana. Incluso si encontramos la Quest Ram, no podremos hacer nada con ella. Esperemos hasta la próxima vez, cuando traigamos a Kla y a los demás aquí. Lisa se encogió de hombros. Entonces, ¿cuál es la otra área? Rayen abrió el libro y leyó en voz baja. El bosque de los espectros. Los muertos, la madera muerta, las telarañas, el silencio. Nivel de peligro, alto, valor del recurso, bajo, valor de exploración, alto. Un bosque donde están enterrados los muertos, envueltos en una niebla espeluznante. Muchos monstruos deambulan por aquí. Más de unos pocos aventureros han encontrado su fin en sus profundidades. Los cementerios están llenos de innumerables fantasmas. En lo profundo del cementerio se encuentra un tesoro misterioso. ¿Un cofre lleno de diamantes? ¿El equipo de los que vinieron antes? ¿O quizás el mundial en constante movimiento?
Aquí, los únicos que sobreviven son los monstruos, y los locos. Rayen cerró el libro con una sonrisa. Entonces, ¿cómo suena eso? Emocionante. Me encanta ese tipo de descripción. Tartaglia habló sin dudarlo, su entusiasmo apenas contenido. Si los únicos supervivientes son monstruos y locos, ¿no es básicamente un paraíso hecho a mi medida? ¿Realmente estás loco? Lumine asintió con la cabeza. Luego preguntó. Entonces, ¿qué es ese mundial? Esa cosa es bastante inútil. Rayen agitó la mano con desdén y explicó. El bosque crepuscular es un lugar sin concepto de tiempo. El mundial simplemente nos dice cuánto tiempo hemos estado allí. Comparado con eso, los tesoros dentro de esos cofres son mucho más tentadores. A un lado, Utao hizo un puchero y murmuró. ¿Pero eso no significa que estaríamos rebuscando entre las posesiones de los muertos? Ante esas palabras, los ojos de Lumine se iluminaron inmediatamente y miró a Rayen con emoción. ¿Podemos hacer eso? Utao suspiró impotente. ¿Todavía no se sentía del todo cómoda con la idea de saquearle al difunto? Aunque, al menos no eran gente de Teyvat. Entonces, ¿hacia dónde nos dirigimos primero? Rayen extendió las manos con una sonrisa. En términos de utilidad, el Crumble Horn debería ser mucho mejor que el llamado Mundial. Sin embargo, el valor de exploración del bosque encantado es aún menor que el del bosque espectro. Lisa se encogió de hombros. Estoy bien con cualquier lugar. Todos ustedes deciden. Al ver la actitud casual de todos, Rayen señaló hacia el bosque de los espectros. Vamos allí. El Quest Ram puede dar grandes recompensas, pero como no trajimos lana, no tiene sentido ir ahora. El grupo asintió y siguió la dirección de su dedo, partiendo de nuevo. Pronto, el suelo bajo sus pies se volvió de un amarillo intenso y polvoriento. Una capa de niebla púrpura se elevó a su alrededor, oscureciendo su vista. La vista por sí sola era suficiente para poner a cualquiera un poco nervioso. Sus voces bajaron mientras caminaban. Los peligros aquí eran mundos aparte del bosque de luciérnagas. Después de solo media hora, ya se habían encontrado con más de una docena de zombis arrastrándose desde debajo de la tierra. Aún así, con Tartaglia allí, ninguno de ellos tuvo que luchar personalmente. En el momento en que vio a un zombi, cargó como Paimon viendo un festín. Viajar así era, sorprendentemente relajante. En algún momento más profundo, Tartaglia atravesó a otro zombi con un solo golpe y luego arrojó a un lado su espada de madera rota. Miró hacia arriba y vio, a lo lejos, una alta pared cubierta de musgo. Desconcertado, se rascó la cabeza y gritó. Señor Rayen, hay ruinas en el bosque de los espectros. Rayen, que había estado charlando con Ningguang y los demás, respondió casualmente. ¿Te refieres al cementerio? ¿Cementerio? Este lugar no parece un cementerio en absoluto. Tartaglia estaba de pie con las manos en las caderas, estudiando la pared distante. Rayen se quedó helado, se volvió para mirar y su expresión cambió instantáneamente. ¿Él? ¿Patio Naga? Capítulo 317, 317, Jan asustado por los Naga. ¿Patio Naga? Ante las palabras de Rayen, todos inmediatamente se animaron y miraron a lo lejos. Mantén la distancia. No te acerques demasiado, advirtió Rayen, hablando lentamente. Los sentidos de los Naga son extremadamente agudos. Si te acercas demasiado, te detectará y te atacará. También, necesito enfatizar esto, los Naga pueden destruir casi cualquier tipo de bloque, incluso los cimientos de roca. Al oír esto, el grupo guardó silencio. De vuelta en su mundo original, el lecho de roca era absolutamente irrompible. Pero aquí en el bosque crepuscular, ya se habían encontrado con bloques de auroras y ahora los Naga. Ambos capaces de destruir la base de roca. Se sentía como si el prestigio de Bedrak hubiera recibido un duro golpe. Acumularé un poco para echar un vistazo, dijo Jan en voz baja. Pero antes de que pudiera apilar bloques para tener una mejor vista, Rayen la detuvo. Esté preparado mentalmente. El Naga no es un monstruo especialmente poderoso, pero parece bastante aterrador. ¿Espantoso? Jan frunció levemente el ceño. Honestamente, no podía imaginar que la apariencia de un monstruo fuera tan aterradora. En Teyvat había muchos monstruos, pero incluso los Ilichurls, peludos y torpes, eran vistos por algunos como casi lindos. Aquí en este mundo, los zombis eran las criaturas más aterradoras que había encontrado hasta ahora.
Y ella se había acostumbrado bastante bien a ellos. En cuanto a los naga, realmente no podía imaginar qué podía tener de terrible. De puntillas, Jan miró por encima de la niebla púrpura que cubría la mitad del patio naga. Por un momento, no vio a los naga por ningún lado. Sacó un telescopio y examinó el patio. No naga, pero sí vio un gran bloque verde. Sus ojos se centraron en eso, preguntándose qué podría ser, cuando de repente, se giró hacia ella. Eso no era un bloqueo en absoluto, era una cabeza. Los ojos escarlatas fulminaron con la mirada, las pupilas verticales de una serpiente le enviaron escalofríos por la espalda. Su boca se abrió ligeramente, una lengua negra bífida entrando y saliendo. Colmillos afilados se alineaban en sus mandíbulas. Parecía vagamente humanoide, pero cada rasgo era puramente el de una serpiente. Una extraña ola de pavor se apoderó de ella. El rostro de Jan palideció mortalmente y se tambaleó antes de caer de su posición. Sorprendido, Rayen corrió hacia ella y la tomó en sus brazos. Los ojos de Jan estaban cerrados con fuerza y sus manos agarraban su ropa con fuerza. ¿Jan? ¿Jan? ¿Qué pasó? Preguntó Lisa, dándole palmaditas en el hombro a Jan con preocupación. Pero Jan no respondió. Rayen suspiró. Si hubiera sabido que ella estaría tan asustada, nunca la habría dejado mirar. Aunque era comprensible. Incluso Rayen, que había visto innumerables películas de terror, recordó la primera vez que luchó contra un naga. Cuando esa cabeza de repente se abalanzó hacia él, había sido aterrador. Y aquí, en este mundo hiperrealista, los naga parecían demasiado reales. Rayen, ¿qué le pasa a Jan? Ningguang frunció el ceño con fuerza y lo miró confundido. ¿Ella se asustó? Dijo Rayen impotente. ¿Asustado? Eso es imposible. Jan es un caballero. La voz de Venti tenía una nota de preocupación. En su opinión, Jan era el que estaba destinado a heredar el liderazgo de Mondstadt y guiar su futuro. Si era posible, Venti incluso había pensado en pasarle el título de Anemo Archon. Se podía arreglar una visión con el crío Archon con bastante facilidad. Ya estaban cooperando y no les importaban mucho los corazones de Archon. Pero si algo le pasara a Jan aquí, sería un problema grave. ¿Alguna vez has oído hablar de algo llamado efecto valle inquietante? Rayen preguntó pacientemente. Todavía sosteniendo a Jan en sus brazos y acariciándola suavemente como a una niña. Podía sentirla temblar. ¿Efecto valle extraño? Lisa ladeó la cabeza. Ella no recordaba ningún concepto así en las enseñanzas de Sumeru Academia. ¿Cómo explicarlo? Rayen pensó por un momento, luego habló en voz baja. Es un término de nuestro mundo. Digamos que crees que los perros y los gatos son lindos, ¿verdad? Ante eso, Venti hizo un puchero. Los perros son realmente adorables, y los gatos también, pero solo los gatos que no se acercan a mí. Rayen le lanzó una mirada furiosa. Está bien, ahora imagina esto, encuentras adorable un gatito, pero ¿y si la cara de ese gatito tuviera rasgos humanos, y te sonriera? Todos imaginaron involuntariamente la imagen que describió Rayen. Incluso Zhongli sintió un escalofrío y se le puso la piel de gallina en los brazos. Ese es el efecto del valle asombroso, explicó Rayen, sacudiendo la cabeza. El naga es un monstruo con cabeza humana y cuerpo de serpiente. En nuestro mundo, es una deidad serpiente de los mitos antiguos. Pero cuando no está atacando, es solo una cabeza, con forma humana, pero con rasgos de serpiente. Una lengua bífida. Pupilas serpentinas. ¿Colmillos? Ahora piensa en lo que Jan acaba de ver. Ella está mirando a través de un telescopio, y de repente el naga se precipita hacia adelante, con sus pupilas verticales escarlatas fijas en ella. Un escalofrío recorrió al grupo. Incluso Zhongli, que había luchado en la guerra de los arcontes y la calamidad de Caenria hace 500 años. Se había enfrentado a innumerables criaturas oscuras, pero un monstruo como este, ni siquiera lo había imaginado. El corazón de Lisa dolía por Jan. ¿Qué pasa con Jan? ¿Estará bien? Ella estará bien, dijo Rayen, sacudiendo la cabeza. Solo dale un poco de tiempo. Con eso, siguió dándole palmaditas suaves en la espalda, murmurándole palabras tranquilizadoras al oído. Capítulo 318. En la guarida de los Naga. Durante un tiempo, nadie supo qué hacer, solo pudieron quedarse allí en silencio, preocupados. Diluc miró a Tartaglia y dijo en voz baja. ¿No te encanta pelear? Continúa, desafía a los Naga uno a uno. Pon a prueba tus habilidades de combate. Ante eso,
Tartaglia se estremeció y forzó una risa seca. Tal vez no el 1-1. De hecho, prefiero pelear junto con todos. Diluc sonrió levemente. Buena excusa. Simplemente estás asustado, ¿no? La expresión de Tartaglia se ensombreció de molestia. ¿No sientes nada? Ese tipo de monstruo aterrador, incluso en el abismo, nunca he visto nada más aterrador. Un cuerpo de serpiente con cabeza humana. Al escuchar eso, Diluc guardó silencio. No podía discutir con Tartaglia. Este monstruo realmente maximizó el factor miedo. Enfrentarlo en grupo era una cosa, el miedo se extendía por todos lados. ¿Pero ir solo? Ver esa grotesca cabeza correr directamente hacia ti, cualquiera probablemente se quedaría congelado en el acto. No sabían cuánto tiempo había pasado antes de que Jan finalmente se despertara, abriendo los ojos aturdida. E instantáneamente, se dio cuenta de que estaba en los brazos de Rayen, su rostro cálido y gentil. Una fuerte sensación de seguridad surgió en su pecho, pero rápidamente se sonrojó y saltó lejos. Rayen, yo. Simplemente te sorprendiste, eso es todo. Está bien. Rayen soltó una pequeña risita y habló en voz baja. No es nada de que avergonzarse. Los nagas son realmente aterradores, nunca antes habías visto algo así. Jan apretó los labios y le lanzó una mirada complicada. Reprimiendo su vergüenza, murmuró en voz baja. Gracias. Al ver que se había recuperado, los demás se apresuraron. Rosaline preguntó de inmediato. Capitán Jan, ¿qué vio exactamente hace un momento? Ante la pregunta, la mente de Jan volvió a la horrible escena. Ella se estremeció de nuevo a su pesar, con un destello de miedo en sus ojos. Tenía una cabeza verde en forma de bloque. Al principio pensé que era algún edificio extraño, así que lo observé a través de mi telescopio. Entonces, pareció notarme. De repente, giró la cabeza, sus pupilas eran hendiduras escarlatas y su boca llena de colmillos afilados y horribles. Su lengua bífida era de un tono negro como boca de lobo, su boca se abrió de par en par. Estaba mirándome directamente. Lo siento, como gran maestro interino de los caballeros, yo, estaba asustado. Lisa le dio unas palmaditas suaves en la espalda a Jan y dijo en voz baja. Está bien. Los monstruos de este mundo son realmente aterradores, nadie es inmune a eso. Jan bajó un poco la cabeza, un poco abatida. Lisa se dio cuenta de que su confianza se había visto afectada. La mejor manera de solucionarlo sería que Jan derrotara personalmente a un naga. Se volvió hacia Rayen. Rayen, ¿tienes un plan? Rayen pensó por un momento antes de hablar con voz tranquila. Los naga pueden parecer aterradores, pero en realidad, son los más débiles entre todos los enemigos poderosos del bosque crepuscular. No es difícil lidiar con eso, solo asegúrate de que no te afecte, dijo Rayen. Como ya lo encontramos, por supuesto que tenemos que matarlo. Si no derrotamos a los naga, la barrera de la torre exánime no se desbloqueará y no podremos hacer ningún progreso. Rayen hizo una pausa por un momento, se agachó y comenzó a crear un banco de trabajo en el lugar. Establezcamos un plan de batalla. Contra los naga, una buena armadura es imprescindible, y ya la tenemos. A continuación, necesitaremos escudos. Cuando los naga cargan, puede destruir cualquier bloque en su camino, pero si choca contra un escudo, quedará aturdido. Ante eso, Ningguang frunció levemente el ceño. Los naga pueden atravesar un lecho de roca, pero no pueden romper un escudo hecho de hierro y madera. Rayen guardó silencio. De hecho, eso era algo que siempre le había parecido absurdo. Después de una breve pausa, murmuró vagamente. Llamémoslo simplemente, una regla especial de este mundo. De todos modos, no pienses demasiado en ello. Traemos los escudos, entramos, nos dispersamos y enfocamos el fuego con armas a distancia, eso lo derribará. Una cosa más, no construyáis pilares para combatirlo desde el aire. El naga tiene 3 habilidades principales. Primero, regeneración. Si pasa 30 segundos sin sufrir daño, se curará rápidamente e incluso aumentará de tamaño. Segundo, cargo. Este ataque golpea fuerte y destruye todo a su paso. Entonces es cuando usamos el escudo para aturdirlo. Tercero, mirar. El tono de Rayen se suavizó. La llamada mirada es cuando, si estamos por encima de ella. Los naga pueden destruir los bloques debajo de nosotros desde la distancia. Por tanto, los combates aéreos son peligrosos. Si está demasiado alto, corre el riesgo de sufrir graves daños por caída,
y luchar contra ello mientras está lesionado es peligroso. En resumen, no luchéis desde el aire. Aturdelo con el escudo, luego concentra todos los ataques en él. El Naga tiene mucha salud, pero somos más. Con potencia de fuego sostenida, caerá. Y, si puedes, apunta a la cabeza, causará más daño. ¿Comprendido? Rayen recorrió con la mirada al grupo. Al verlos a todos asentir, continuó. La pelea en sí no es difícil. La parte más difícil es que cuando carga, su expresión será aterradora. Mientras reprimas ese miedo, creo que con la fuerza de todos, aturdirlo y rematarlo no será un problema. Si no hay problema, podemos salir ahora. Una vez que matemos a los Naga y recopilemos los materiales, fabricaremos algunas armas nuevas y luego podremos planificar nuestro próximo movimiento. Todos respiraron profundamente, sacaron sus armas a distancia y escudos y asintieron con la cabeza hacia Rayen. Sin desperdiciar palabras, Rayen condujo al grupo lentamente hacia el patio de los Naga. Solo Jan había visto la verdadera apariencia de la Naga. Naturalmente, estaba más tensa que nadie. Afortunadamente, con los demás a su lado y Rayen dándole una palmada tranquilizadora en el hombro, se estabilizó. Reuniendo su determinación, se prepararon para entrar al patio de los Naga, la primera pelea contra el jefe del bosque crepuscular. Excepto, nadie se dio cuenta. A lo lejos, bajo la sombra de un árbol, una extraña criatura, con todo el cuerpo verde, había aparecido de la nada. Observó en silencio al grupo dirigiéndose hacia el dominio de los Naga. En su mano sostenía un extraño bastón. Capítulo 319. Erradicar a los Naga. Dentro del patio de los Naga. El grupo intervino con cautela. Un chillido ronco resonó cuando, a lo lejos, una cabeza verde en forma de bloque se giró para mirarlos fijamente. En ese momento, todos finalmente entendieron por qué Jan había estado tan conmocionado antes. La cosa era francamente aterradora. No tenía nada más que una cabeza, que se movía frenéticamente, y la expresión de su rostro era inquietantemente extraña. Junto con sus rasgos mitad humanos, mitad serpentinos. Nunca había aparecido nada parecido en Teyvat. Incluso Lumine, que había viajado a través de las estrellas, nunca había visto algo tan desconcertante. «Cuidadoso. Prepárate para un ataque», gritó Rayen, sacando una ametralladora ligera. «Mantengan sus escudos en alto. Extiéndanse». Su voz hizo que todos volvieran a concentrarse. Rápidamente se separaron en todas direcciones, con los escudos preparados. Momentos después, rodearon a los Naga. No estaban exactamente en diagonal, evitando el riesgo de fuego cruzado. En algún momento, el cuerpo del Naga se había vuelto inquietantemente largo y sus pupilas se estrecharon hasta formar rendijas verticales. Al instante siguiente, antes de que Rayen pudiera siquiera dar una advertencia, los Nagas se lanzaron hacia adelante como una tormenta, cargando directamente hacia Jan. Su rostro se torció en una mueca salvaje, con algo casi parecido a una sonrisa burlona, mientras se lanzaba hacia ella. La pura presión psicológica era indescriptible. Jan sintió que los latidos de su corazón se aceleraban. Aún así, apretó los dientes y levantó su escudo. Estallido. Se escuchó un estruendo atronador. Se le entumeció el brazo y retrocedió unos pasos tambaleándose. «Ataca ahora». Rayen ladró. Al instante, un torrente de disparos llovió sobre los Naga. La mayoría de los disparos alcanzaron su cabeza y la parte superior del cuerpo, martillándolo sin piedad. Su salud se desplomó y su forma larga y serpentina se acortó visiblemente. Quizás el bombardeo fue demasiado. El Naga se sacudió el aturdimiento y sus pupilas abiertas ardieron de furia. Giró su cabeza hacia Rayen y se abalanzó sobre él a toda velocidad. En ese momento, Rayen comprendió la misma presión asfixiante que había enfrentado Jan. Con el mundo ahora tan vívidamente real, estos monstruos se sentían aún más aterradores. Los Nagas se le acercaron rugiendo y él levantó su escudo a tiempo. Chocar. Quedó atónito una vez más. Rayen dio un paso atrás rápidamente, justo cuando una lluvia de balas destrozó el lugar donde había estado parado. En verdad, mientras no lucharas desde un terreno elevado, los Nagas solo tenían un ataque real, su carga. Y eso, un escudo podría manejarlo. Después de algunos intercambios, el grupo adquirió más confianza. El único desafío persistente era la apariencia grotesca del Naga, especialmente cuando cargaba, su rostro aparecía como un fantasma a punto de presionarse contra el tuyo. Coordinándose sin problemas, presionaron el ataque. Al poco tiempo,
el naga dejó escapar un grito final y se desplomó con estrépito, disolviéndose en volutas de humo verde. Todo lo que quedó en el suelo fue la cabeza cortada verde del naga, el trofeo de batalla. Honestamente, Rayen pensó que era francamente feo. Ni de lejos tan impresionante como el trofeo del dragón Ende. Más bien el tipo de premio que te daría náuseas con solo tenerlo en exhibición en casa. Lo bueno es que la suerte estaba de su lado, habían conseguido 12 escamas naga de una sola gota. Eso era lo máximo que un naga podía rendir. Ningguang caminó rápidamente hacia Rayen, dándole al trofeo una mirada de claro disgusto. Ella recordó cómo, de vuelta en el pequeño patio de Teyvat, tenía una pared entera cubierta con cabezas de Ende Dragon. Tal vez simplemente tenía una afición única por recolectar ese botín. No me digas que planeas colgar esto en casa, dijo secamente. Si lo haces, nunca volveré a entrar a tu habitación. 1. Rayen hizo un gesto con la mano. ¿Algo tan feo? ¿Por qué lo colgaría? ¿Lo usaré para abrir la puerta de la fortaleza de la Selva Negra o simplemente lo guardaré? Eso es bueno. Ningguang dejó escapar un suspiro de alivio. Rayen se rió impotente. ¿Qué? ¿Crees que no tengo gusto? Incluso los cráneos de Whis Skeleton no están en exhibición en mi casa. Ningguang apretó los labios en una leve sonrisa y no discutió. A decir verdad, ella ya estaba resignada al muro de cabezas de Ende Dragon. ¿Quién en su sano juicio decora su casa con una pared entera de calaveras de dragones? Y, sin embargo, Rayen pensó que se veían geniales. Ella no lo entendió, aunque al menos la cabeza del dragón Ende era algo tolerable a la vista. ¿La cabeza de un naga? Cuelga eso y estarás pidiendo pesadillas nocturnas. De hecho, después de luchar contra los naga hoy, Ningguang estaba bastante segura de que tendría pesadillas esta noche de todos modos. En cuanto a fuerza, no fue tan formidable, pero en términos de factor de escalofríos, fuera de serie. Kekin miró alrededor del patio y pensó por un momento. Recuerdo que dijiste, Rayen, que si no eliminamos a todos los monstruos, los naga no reaparecerán. ¿No podríamos simplemente usar este patio naga como base? Rayen arqueó una ceja. Tienes algo de valor. Este es el patio de un naga. Claro, no reaparecerá ahora, pero ¿pensar en ello no te pone la piel de gallina? Kekin guardó silencio durante un momento y luego dijo en voz baja. A Miyelit probablemente no le importaría eso. El grupo solo pudo negar con la cabeza. Rayen se encogió de hombros. Si lo dices así, seguro, los muros ya están aquí. Y con un poco de reparación podría funcionar perfectamente como base. Pero yo, no me quedaré aquí. Solo estar aquí me hace pensar en esa cara repugnante de naga. Ya basta de naga, es hora de botín. Sonriendo, Rayen sacó las escamas de naga. 12 escalas son suficientes para hacer un buen equipo. Lumine se inclinó con curiosidad. ¿Cómo qué? Capítulo 320, armándose para la caza de Lich. Por ejemplo, el conjunto naga, 7 escamas para calzas naga, 8 para una túnica de escamas naga. Las mallas vienen con protección 3 de forma predeterminada y la pechera viene con protección contra incendios 3. Ante eso, todos miraron sus propios conjuntos de armaduras de diamantes, cada uno repleto de encantamientos de alto nivel. Ejed. Venti sonrió. ¿De verdad crees que necesitamos hacer eso? No es tan bueno como nuestros juegos de diamantes, y está hecho de escamas naga. Usarlo se sentiría asqueroso. Rayen se encogió de hombros. Entonces lo guardaremos por ahora. Después de todo, sigue siendo un material mágico. Albedo probablemente estará interesado. Si logra sacar algo útil de ello, valdrá la pena. Lumine se desplomó cerca, apoyando su barbilla en sus manos. Pasamos por todos esos problemas y los naga no nos dieron nada. El peor monstruo que jamás haya existido. Eso no es del todo justo, se rió Rayen. Matar a los naga es lo que levanta la barrera en la torre del exánime. El naga es el punto de partida de todo, de una forma u otra, tuvimos que derribarlo. Y aunque los naga no arrojan un gran botín, el Lich crepuscular sí lo hará. No olvides cómo conseguimos los 4 artefactos del bastón. Ante eso, Lumine se animó de nuevo. Oh, claro. Una vez que tenga el bastón escudo. Ni siquiera Zhongli podrá tocarme antes de que se rompa mi escudo. Combínalo con el bastón vampírico y el cetro del crepúsculo para causar daño, y el bastón zombie para tácticas de enjambre. Ella levantó la barbilla con orgullo. Ni siquiera Zhongli podría vencerme 1 a 1. Zhongli,
repentinamente elegida como su rival imaginaria sin ningún motivo. Me sentí, complicado. Después de un momento de silencio, dijo en voz baja. Siempre puedes hacer de Celestia tu hipotético oponente. Pero decirte lo hace sentir más directo. No seas tan mezquino, no es como si realmente fuera a pelear contigo. Lumine lo despidió con la mano, completamente indiferente, y Zhongli dejó el asunto. Rayen. ¿Vamos a descansar un poco y luego dirigirnos al bosque fantasma? Preguntó Lumine expectante. Sacudió la cabeza con una sonrisa irónica. Olvídalo, tu mente ya está puesta en el lich crepuscular. Incluso si te dijera que exploraras, no tendrías ganas de hacerlo, ¿verdad? Lumine se rió. Bueno, quiero uno de esos bastones. Ya tienes el bastón vampírico. Así que yo también quiero uno. Los demás claramente también encontraron al lich crepuscular más tentador. Después de todo, tenía la garantía de arrojar mejores tesoros, mucho más gratificantes que los Naga. Rayen instintivamente miró hacia el cielo, solo para recordar que el bosque crepuscular no tenía concepto del tiempo. Eso significaba que no tenía idea de cuánto tiempo habían estado aquí. Después de pensarlo bien, dijo. Muy bien. Juntemos algunas plumas de cuervo y bayas antorcha para hacer un mapa mágico, creemos algunas armas del bosque crepuscular y luego iremos tras el lich crepuscular. Allí mismo, Rayen creó un banco de trabajo. Después de una pausa, dijo en voz baja. Primero, hagamos algunas espadas de hielo y arcos de hielo, además de algunas bombas de hielo. Y también un arco ende y un arco de seguimiento. Hemos estado aquí suficiente tiempo, ya es hora de que elaboremos algo decente. Al oír esto, Tartaglia preguntó con curiosidad. ¿Solo esas? ¿No vas a hacer ninguna Fiery Swords? Rayen negó con la cabeza. La espada ardiente necesita lingotes ardientes, y eso solo se obtienen al matar a los gas crepusculares. Ni siquiera hemos encontrado ninguno todavía. Además, un encantamiento de fuego casi puede reemplazar a la espada ardiente de todos modos, no hay necesidad de molestarse. Todos asintieron con la cabeza. Ningguang luego preguntó. ¿Qué materiales necesitamos? Empecemos con las espadas de hielo. Rayen sacó un balde de agua y miró a Tartaglia. Tus botas tienen Frostwalker, ¿verdad? Tartaglia asintió y Rayen chasqueó los dedos. Perfecto. Toma este balde de agua, cava un hoyo, viértelo y luego camina sobre él para congelarlo en bloques de hielo. Usa un pico Silk Touch para cosecharlos. La espada de hielo está hecha de palos y bloques de hielo. Lisa parpadeó sorprendida. ¿Así de simple? Entonces, ¿el arco de hielo también está hecho con bloques de hielo? No. El arco de hielo está elaborado a partir de 4 bombas de escarcha. Rayen negó con la cabeza. Una bomba de hielo está hecha de 4 bloques de hielo y una bola de nieve. Hablando de eso, ¿trajiste alguna bola de nieve? Ejed. Venti le guiñó un ojo en broma. ¿Cosas divertidas como esas? Siempre las llevo conmigo. Simplemente te gusta jugar. Murmuró Diluc, pero luego agregó. Aunque esta vez, tu alegría es realmente útil. Todos se rieron con complicidad. Con la guía de Rayen, Ningguang y Lisa comenzaron a fabricar armas. Mientras tanto, no muy lejos, Tartaglia congelaba agua hasta convertirla en hielo y la extraía. Pronto, todos tenían una espada de hielo y un arco de hielo en la mano. Aparte de los dragones, estas fueron las primeras armas verdaderas con elementos de hielo en el mundo de los MC, y a todos les encantaron. Para muchos, eran herramientas poderosas que podían aumentar significativamente su capacidad de combate. El único inconveniente era que las espadas de hielo tenían poca durabilidad, se rompían después de unos pocos usos. Pero considerando lo fáciles que eran de hacer, esa debilidad era aceptable. El grupo se reagrupó, dejando el patio Naga para continuar su viaje. Con los Naga asesinados, el miedo que había traído también se había disipado. El humor de Yan también había mejorado, aunque si todavía tendría pesadillas esa noche era otra cuestión. Sin embargo, apenas habían caminado una corta distancia cuando Rayen frunció el ceño. De repente se volvió hacia el flanco, sintiendo que algo andaba mal, como si alguna presencia maliciosa lo estuviera observando. ¿Rayen? Ganyu gritó desconcertado. Rayen levantó una mano para pedir silencio y avanzó lentamente hacia un grupo de arbustos. Pero antes de que pudiera llegar lejos, una hoja de papel ingrávida flotó silenciosamente hacia él. Las pupilas de Rayen se contrajeron e inmediatamente saltó hacia atrás. Volver.